Bien, les daremos unos segundos para que puedan conectarse los compañeros. Hemos visto minutos atrás el requisito del contrato, el objeto. No se olviden, por favor, el objeto del contrato es el para qué, el qué del contrato. Debe cumplir dos requisitos básicos, debe ser siempre lícito y también realizable. El próximo requisito del contrato que vamos a ver tiene que ver con la causa. La causa en los contratos como requisito esencial. Si definimos qué entendemos por causa, estoy seguro que todos vamos a coincidir en contestar de forma uniforme que la causa es el por qué. ¿Cuál es la causa de la firma de este contrato? ¿Cuál es la causa de haber comprado una casa? ¿Cuál es la causa de haber vendido el departamento? ¿Cuál es la causa de haber vendido el auto? Cuestionamientos de esa índole, chicos. ¿Ya? Cuestionamientos de esa índole. El Código Civil, cuando se refiere a la causa como tal, establece en el artículo 4, 89 y 90 cuáles podrían ser las particularidades que puedan determinar la noción, por lo menos de causa. Del artículo 489 al 490, prácticamente 2 o 3 diapositivas. Pero, ¿qué entendemos por causa? ¿Cierto? La causa, dice, es el motivo determinante, ojo, es el motivo determinante que llevó a las partes a celebrar el contrato. Entonces la causa es la razón, es el motivo. ¿Cierto? ¿Qué ha pasado con los demás compañeros? ¿Se han dormido o están tomando un café para no dormirse? Bien, continuemos entonces. Yo creo que se van a conectar. Entonces, no olvidemos, chicos, que la causa o chicas va a ser la razón, el motivo, la motivación que va a determinar a cada una de las partes a celebrar un contrato. De la misma forma que el objeto del contrato, la causa debe ser existente, debe ser verdadera y debe ser también lícita. No puede haber una motivación, no puede haber una razón ilícita que me motive a firmar un contrato. ¿Sí? Así lo han establecido los estudiosos del derecho. Cuando una causa es ilícita, artículo 489, ilícita, no estoy hablando de causas lícitas, estoy hablando de causa ilícita que prevé el artículo 489. Y dispone este precepto que la causa es ilícita cuando es contraria al orden público. ¿Qué es el orden público? Las normas que contemplan en nuestro país. ¿Cierto? Ahora, cuando decimos de que es contrario al orden público, estamos diciendo que es contrario a la normativa existente. O en su caso, esta causa ilícita es contraria a las buenas costumbres. O finalmente, cuando la causa genera ser un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa. Ahí la causa, el motivo, la razón o circunstancia me va a generar problemas porque van a determinar que la causa ha sido ilícita y que por tanto esa mercadería
es considerada de contrabando, por decir, ¿cierto? ¿Dónde va el dinero por la venta de esos bienes, de esa mercadería? Ah, resulta que va a financiar ciertos eventos delictivos, digamos, de grupos de personas. Entonces, la causa, la motivación que se está siguiendo de ninguna manera es lícita, siempre va a ser ilícita y además que se contrapone con las buenas costumbres que tiene la sociedad, ¿ya? Pero no todo es malo. Vamos a ver más adelante cómo puede subsanarse este tema de la causa ilícita y el motivo ilícito. A ver, de pronto los estudiosos en derecho han establecido de forma clara, todos en su momento, a reiterar e investigar cuál es la razón, cuál es el motivo que me ha movido para realizar cierto acto jurídico o celebrar un contrato. Entonces debo tener en cuenta que la razón, la circunstancia, el motivo que me ha movido a suscribir ese contrato no puede ser contrario al orden público y menos a las buenas costumbres. Curiosamente, el Código Civil en su artículo 489 habla de la causa ilícita. Y en el artículo 490 nos habla del motivo ilícito, ¿cierto? Del motivo ilícito. Y cuando hablamos del motivo ilícito, encontramos como redacción que el contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o las buenas costumbres. Y ahí decía, me parece un poco contradictorio que el Código Civil cite a la causa ilícita y cite al motivo ilícito. Porque básicamente el contrato se suscribe con la voluntad y aceptación de ambas partes. Y ustedes ni se están peleando con las buenas costumbres, ni se van a pelear con el orden público para que esto sea contrario. Lo cierto y en resumen, con respecto a la causa y al motivo ilícito, ¿sí?, es que se debe entender que tanto la causa como el motivo deben ser lícitos, es decir, no tienen que ser contrarios al orden público y menos a las costumbres, usos y costumbres que pueden generarse o establecerse en determinados lugares. ¿Ya? Por favor, tomar en cuenta aquello. Bien. Fíjense que 2 artículos es lo que reglamenta el Código Civil con respecto a la causa. ¿Por qué tan mínima atención? No es porque el Código Civil no le brinde una atención adecuada a la causa como tal. Pero en este caso, los requisitos del objeto y la causa siempre van a ir de la mano. ¿Y por qué van a ir de la mano? Porque tanto el objeto como la causa o el motivo, ¿sí?, llevan un múltiplo denominador que es que tanto el objeto como la causa y el motivo tienen que ser lícitos, no tienen que ser ilícitos, no tienen que ser contrarios al orden público y a las buenas costumbres, tienen que ser y estar dentro del marco de la ley. El momento que el objeto sea ilícito o la causa sea ilícita, estamos hablando de que ese contrato puede ser invalidado. ¿Ya? Los dos van de la mano. El para qué y el por qué se los conoce, o el qué y el por qué. El qué es el objeto, el por qué es la causa, el motivo que ha movido a las partes a suscribir los contratos. Por favor, no se olvide. Entonces, hemos visto desde el consentimiento, hemos visto sus vicios, hemos visto la capacidad en el contrato, hemos visto el objeto hace minutitos atrás
y hoy y en este momento estamos viendo la causa, ¿ya? ¿Cuál es el último requisito que nos faltaría conocer? ¿Quién me dice? Consentimiento, capacidad, objeto, causa. Acabamos de ver. ¿Quién me dice cuál es el último requisito que nos falta conocer? ¿Nadie? ¿Cuáles eran las primeras, doctor? Por favor, si puede repetir. Hemos visto la capacidad, ¿cierto? Como aquella aptitud o facultad legal que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. La capacidad jurídica en Bolivia se adquiere a los 18 años de edad. Perfecto. Hemos visto el consentimiento como aquella manifestación de aceptación o de voluntad, libre de los vicios. ¿Cuáles son los vicios? Lo acabamos de ver: error, dolo y violencia. Posterior a ello, hace minutitos hemos visto el objeto, otro requisito del contrato, y ahorita acabamos de ver la causa. ¿Cuál es el requisito que nos faltaría conocer? $452 del Código Civil. ¿Cuál es el último requisito? Quizás nada. La forma, doctor. La forma, muy bien. Y a ver, ¿qué será la forma antes de que entremos a ver el material de apoyo? ¿Qué será la forma como requisito del contrato? ¿Qué entendemos por forma? ¿De qué se va a tratar, más o menos? Ya, cerca, ahí está. La forma. Fíjense, hemos visto consentimiento, capacidad, objeto, causa. Ahora vamos a ver la forma. A ver, olvidándonos del contrato, olvidándonos de las exigencias de la materia, de forma general, ¿qué entendemos por forma? Valga la redundancia. ¿Qué es forma? Asuman que no es para contrato, es una palabra suelta. ¿Qué es forma? O sea, el cómo se ve. eh, El ¿Cómo modelo, doctor. el modelo? ¿Cómo se ve? Perfecto. ¿Qué más? Podría ser el diseño, podría ser la silueta, podría ser la presentación, o no podría ser. la presentación es una forma igual. Exactamente. Si se acuerdan, en materia laboral, exclusivamente en materia laboral, se estudia los contratos de trabajo. Y los Doctor, requisitos... Adelante, adelante. cuando hablamos de forma, hablamos del tipo de contrato que se va a hacer. Cerca, muy bien, se están acercando. Les hacía esta comparación. Cuando vimos materia laboral, establecimos en contratos de trabajo que los requisitos, por si acaso, son universales en los contratos, ¿ya? Depende mucho del área del derecho donde analicemos los contratos, pero los requisitos desde ya son universales, ¿no? Cuando vimos materia laboral, en el requisito de la forma, establecimos que en materia laboral, los contratos verbales, ojo, de forma verbal, eran tan válidos legalmente que los de forma escrita, ¿ya? En materia laboral. Entonces, en materia laboral vimos que el requisito de la forma consistía en que el contrato podía celebrarse de forma verbal
o de forma escrita. Pero el derecho civil es un área mucho más amplia. El laboral es un área muy especial. El derecho civil es un área mucho más amplia. Decía hace un momento el compañero un criterio cercano. ¿Qué función cumple el requisito de la forma en materia civil contratos? El diseño, la forma de presentación, cómo se lo haga, puede ser, cómo se lo elabore, cómo se lo faccione, de pronto sí. De pronto sí. De ahí que el requisito de la forma tiene que ver en materia civil con qué contratos debo elaborar en documento público, en escritura pública, y qué contratos, ¿sí?, debo celebrar en documento privado. Con eso tiene que ver la forma, chicos, en materia de contratos en civil, ya en civil. Ejemplo, un cliente va a su despacho, doctor, doctora o doctores, y desea que le hagan, a ver, un contrato de anticrético. ¿Ya? Desea que le hagan un contrato de anticrético. Ustedes, abogados, deben mentalmente repasar los requisitos del contrato. Como ustedes son caperuzos, de inmediato reconocen consentimiento, capacidad, objeto, causa, forma. Perfecto, tomen asiento. ¿Qué tipo de contrato quieren celebrar? Queremos comprar el inmueble de acá a lados. Vamos a ser sus vecinos. Perfecto. ¿Cómo constato que hay capacidad jurídica de las partes? En sus cédulas de identidad. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no, chicos? Claro, pues doctor, Sí, porque ahí doctor. podemos comprobar si tendrían la capacidad o no. Perfecto. Ya estoy comprobando el cumplimiento de un requisito. Capacidad. Objeto. ¿Cuál sería el objeto de ese contrato? El anticrético del inmueble. ¿Y qué es el anticrético? Derecho real, disposición de capital contra entrega de un inmueble. Perfecto, el objeto. La causa. Por necesidad, porque me dedico a ese negocio, qué sé yo. La forma. El cómo debo diseñar, el cómo debo elaborar ese contrato. En qué forma, en qué diseño, en qué presentación lo debo hacer. Ahí es donde entra el requisito de la forma en el Código Civil. Anótense lo que les voy a decir porque toda su vida tienen que manejar. El artículo clave para cumplir con el requisito de la forma es el artículo 491 del Código Civil. Ahí está, del 491 al 493. ¿Qué me dice el artículo 491? ¿Quién está con el código a la mano? ¿Podría dar lectura? Yo, doctor. Adelante, por favor. Escuchen, por favor, chicos. Es el 491, ¿no, doctor? Así es. Bueno, el artículo dice contratos y actos que deben hacerse por documento público. Deben celebrarse por documento público
Número 1. El contrato de donación, excepto la donación manual. 2. La hipoteca voluntaria. 3. Anticresis. 4. Subrogación consentida por el deudor. 5. Los demás actos señalados por la ley. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahí lo tienen en la diapositiva. ¿Qué nos está diciendo el artículo 491 con respecto a la forma? Que deben hacerse por documento, en documento público, los siguientes contratos. Contrato de donación, hipoteca voluntaria, la antícresis. Entonces, ustedes abogados, ¿cómo van o tendrían que elaborar el contrato de anticrético que se les ha solicitado hacer? ¿En documento privado o en documento público? ¿Qué dicen? El público. En público. ¿Por qué? Porque si ustedes me hacen un contrato de anticrético en documento privado, pese a que el artículo 491 les está diciendo qué tipo de contratos o documentos debe hacerse por documento público, y ustedes me lo hacen en privado, lo están volviendo nulo a ese contrato. Porque el 491, que a partir de ahora también tiene que ser otro artículo de sus oraciones, establece de forma clara y precisa actos y contratos que deben hacerse por documento público. Lo que quiere decir que de forma expresa me está diciendo que estos contratos y otros que la ley señalé, ¿sí?, se deben hacer en documento público bajo sanción de nulidad de ese documento. Entonces, chicos, ¿está claro? El 492, ahí está, 492. Contratos y actos que deben hacerse por escrito. Deben celebrarse por documento público o privado los contratos de sociedad, de transacción, de constitución de los derechos de superficie y a construir y los demás actos y contratos señalados por la ley. El 491 y el 492 del Código Civil, chicos, son claves. Por eso les decía, a partir de ahora tienen que manejarlos muy bien. Hasta en el ejercicio profesional, cuando ustedes tengan alguna duda de que si un determinado contrato, por la forma, por cumplir el requisito de la forma, se debe celebrar en documento público o privado, por favor, agarran su código y se van al artículo 491. Ese artículo les va a sacar de dudas en qué forma debo elaborar o celebrar ese contrato. ¿Estamos? El 492 nos dice claramente, los contratos mencionados ahí pueden celebrarse ya sea en documento público o ya sea en documento privado. ¿Quién podría, el valiente o la valiente, quién podría decirme cuál es la diferencia entre un documento público y un documento privado? En el documento público, las entidades estatales ya pueden, digamos, intervenir en lo que sería el caso, en algún tipo de discusión, ¿no? Y en un documento privado ya solamente intervendrían lo que son las partes. Ya, y el documento público, muy buen ejemplo.
muy buen ejemplo. Pero el documento público, ¿qué formalidades cumple, debe cumplir? Cuando me dices que algunas entidades deben participar o a quiénes te refieres. Al Eh, notario, ¿no? sí. Muy Ah, bien, no. el notario de fe pública. ¿Y en los documentos privados interviene o no interviene el Solo las notario? partes viene el notario. Sin el notario. Sí, Claro. ¿Y qué validez le damos a ese documento privado Puede, y legalmente? el notario igual puede validar pues el contrato privado. ¿Cómo? ¿Cómo, chicos? A ver, ¿cómo? Está bien, no es tan mal, es tan excelente. En el documento público me dicen que el notario le da las solemnidades de ley, ¿cierto? En el documento privado me dicen que las partes pueden constituir, pero también puede participar el notario. ¿Cómo participa? ¿Qué hace el notario en un documento privado? Lo homologa, doctor, no sé si esté mal. Ya cerca, ¿cómo lo homologa? ¿Alguna vez han firmado un documento privado y un documento público? No, no, ¿No? ¿No han no, que yo visto? sepa. Chicas, Eh, el de la universidad, por ejemplo, doctor. ¿ya qué tipo de documento es? Mm, es privado. Privado. ¿Va a algún lado ese documento? ¿Va al Sí. notario? No, Y si existiera algún problema, tendría que ir, ¿no? A alguna instancia. sí, doctor. Ya. A ver, enseguida les voy a explicar cómo se diferencia un documento privado de uno público. El 493 es el corolario, porque les está diciendo formas determinadas. Uno, si la ley exige que el contrato revista una forma determinada, forma como requisito del contrato, ojo, revista una forma determinada, no asume validez, sino mediante dicha forma. Si el artículo 491 me está diciendo que, por ejemplo, el contrato de antícresis o anticrético debe hacerse en qué tipo de documento, público o privado debe hacerse el anticrético, público. público. Si la ley me está exigiendo que el contrato de anticréticos revista la forma de documento público, no va a ser válido mientras no tenga esa forma, es decir, la de un documento público. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? A ver, yo sé que ustedes han visto alguna vez. ¿A qué documento, a qué instrumento, a qué escrito le llamamos documento público y documento privado? Ustedes han contestado y no lo han hecho nada mal. Es cierto, el documento público pasa por ciertas formalidades notariales, ahora más que nunca, y el documento privado incluso puede darse entre las partes solamente, por la amistad que hay, por la confianza que existe, ¿cierto? ¿Ustedes han visto alguna vez un documento, un contrato, donde ustedes crean que empieza con las palabras señor notario de fe pública? Y en el encabezamiento dice, entre los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar una de contrato de anticrético. ¿Han visto alguna vez ese encabezamiento?
Que diga señor notario de fe pública. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Todos? Sí, sí. Ya. A ver, escúchenme. A ese documento, a ese contrato que lleva en la parte superior, donde está el título, llamémosle así, las palabras señor notario de fe pública, en el mundo práctico del derecho se lo conoce como minuta, minuta de contrato de anticrético. Y una vez que ustedes lo llevan al notario, el notario le va a insertar todas las formalidades de rigor, ¿cierto? Hace firmar libros, protocolos, copia de la escritura. ¿Sí o no? Entonces, esa minuta que lleva como título señor notario de fe pública, con las formalidades que el notario le ponga, se va a convertir en documento público, en escritura pública, en instrumento público, así se le denomina. Va a hacer lo mismo cuando escuchen documento público, escritura pública, testimonio público o instrumento público, están hablando de un documento público. ¿Sí? Pero la forma, el diseño del documento privado empieza también en el título y en el encabezamiento de forma distinta. Ejemplo, y yo sé que ustedes lo han visto. Cuando dice contrato privado de alquiler, ya no dice notario de fe pública o documento privado de alquiler de departamento. Y en el preámbulo ya no dice entre las escrituras, entre el registro de escrituras públicas que corren a su cargo, no dice. Dice, conste por el presente documento o contrato privado de alquiler de un departamento que con el solo reconocimiento de firmas. Ajá, ¿es público o es privado? ¿O va a ser privado o va a ser público? ¿Qué dice? Ese documento, ese contrato. ¿Cómo, doctor? ¿Me puedes repetir la pregunta? Ese documento o contrato que empieza con Privado. el título, contrato privado de alquiler de departamento, ya no dice señor notario de fe pública. Y en el preámbulo dice, conste por el presente contrato privado de alquiler de un departamento que con el solo reconocimiento de firmas ante notario de fe pública surtirá los efectos de documento privado, que suscriben las partes al tenor de las siguientes cláusulas. ¿Estamos hablando de un formato privado o de una minuta que va a ser instrumento público? Contrato privado. Privado. ¿Qué formalidad le va a dar el notario a ese contrato privado? ¿Qué le va a hacer? Reconocimiento de firmas. Muy bien. Esa es la gran diferencia entre lo que es un documento público y un documento privado. El documento público, llamado, reitero, escritura pública, instrumento público, testimonio público, si ustedes se dan cuenta, los abogados hacemos la minuta, es decir, hacemos el contratito en hoja bond, bien bonito, señor notario de fe pública, todas las cláusulas bonito. Sellamos, firmamos y las partes firman. ¿Dónde lo llevan? Al notario de fe pública. ¿Qué hace el notario con esa minuta que dice señor notario de fe pública? Lo va a protocolizar, le va a dar la calidad de documento público. Esa minuta se queda en un libro en la notaría, el libro de minutas. Esa minuta va a ser transcrita en los formularios notariales. Carátula notarial, dice, ¿no? Títulos de propiedad, títulos de todo. Una vez que estén en el libro de minutas, el protocolo que hagan, ¿ya? También tiene un libro de protocolos donde se archiva. Y la escritura pública también tiene otro libro. O sea, cumple una serie de formalidades, de pasos, chicos. ¿Estamos? Por eso se llama
que la escritura pública o el documento público pasa por varias solemnidades, es decir, por varias etapas. En cambio, el documento privado, conforme ustedes lo han identificado, y la próxima clase lo vamos a ver, les voy a mostrar contratos hechos. En cambio, el documento privado no pasa por esas solemnidades, como ha dicho uno de los compañeros, reconocimiento de firmas. ¿Cómo se hace? En un formulario que tienen las notarías, certificación de reconocimiento de firmas y rúbricas. El documento privado no se queda con el notario como la minuta. Siempre imprimimos en 3 copias. Dos para los interesados y una para el registro de los notarios. Nada más. Con su respectivo formulario de reconocimiento de firmas, nada más. La pregunta es, ¿cuál tiene más valor que cuál? ¿La escritura pública o el documento privado? ¿O ambos tienen el mismo valor legal? Ambos deberían tener el mismo peso, pues, doctor. Muy bien, sí. Ambos tienen el mismo valor legal. Siempre y cuando, chicos, conforme están viendo en la diapositiva el 493, todos esos contratos se adecúen a lo que la ley exige en relación a la forma. Si se adecúan, van a ganar eficacia porque han cumplido con lo que la ley dice. Si me hacen un contrato de anticrédito, y desde el día de hoy les digo, pecado capital, que mis estudiantes hagan un contrato de anticrético en documento privado. Pecado capital. Cuando sé, fíjense, cuando sé que el 491, ¿qué me está diciendo? Contratos que se hacen en documento público, numeral 3, la antícresis, el anticrético. Yo haga en documento privado, estoy violando el 493. Si la ley exige que el contrato revista una forma determinada, no asume validez sino mediante dicha forma. ¿Qué tal? Entonces, no me puedo equivocar. Tengo una duda, agarro mi Código Civil 491. Esa es la clave. A ver, este contrato se puede hacer en... no, hay que hacer en público. La ley está exigiendo 493. Ahora, los demás contratos que no estén expresamente previstos de que se hagan en escritura pública, en documento público, los puedo hacer, ya sea en documento público o los puedo hacer a elección en documento privado. No hay ningún problema. Pero aquello que la ley determine que debe hacerse en documento público, sí o sí hay que cumplir. Sí o sí hay que cumplir. ¿Listo? ¿Está claro, chicos, hasta acá o tienen alguna duda? Está bien, doc. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver el encabezamiento que ya tienen que ir acostumbrándose. Estamos terminando los requisitos y miren, y estamos yendo de manera tan pausada para que ustedes me puedan entender. El 14 no, el 21 es nuestro examen del primer parcial. ¿Ya? Tenemos el próximo lunes que es 14, ya vamos a coordinar cómo pasamos, si reponemos en otra clase o nos ponemos de acuerdo y pasamos nomás para no estar reponiendo en otro día, porque finalmente es feriado. ¿Ya? Sé que están cansados, chicos, tenían clases a primera hora, ¿no? Voy a trabajar con un documental y lo voy a subir como tercer video a Moodle para que lo puedan ver para reforzar este tema. ¿Les parece? Muy bien, doc. Vayan a descansar. Muchísimas gracias por su asistencia y ya mañana, si gustan, pueden revisar los videos que va a estar el tercer video también. ¿Estamos? Listo, doctor. Muchas Doctor, gracias. ¿Listo, chicas? Gracias. Listo, pues. Listo, chicas. Que descansen. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima clase. Igualmente, doctor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta Buenas luego. noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego, chicos.